Un saludo fraternal a nuestros hermanos. Nos dan el privilegio de poder llegar a ustedes a través de este video estudio. Bienvenidos a nuestro tema número 3 de la serie titulada El Reino Premilenial de Gloria. Una serie muy importante que debemos comprender en su cabalidad para ver cómo es que Dios pretende salvar a la raza humana en el periodo del tiempo del fin. En nuestro estudio anterior hemos visto que Dios ha determinado un lugar de refugio para poder salvar a sus hijos, para poder protegerlos ante el inminente juicio que Dios va a derramar sobre toda la tierra, las 7 postreras plagas. Y Él ha definido a través de los tipos, a través de los profetas, el medio de cómo es que pretende librar a su pueblo para que sus hijos sean salvados por convicción y no por la presunción. Antes de entrar de lleno al estudio, quisiera leer una cita inspirada. Esta cita se encuentra en Testimonios para la Iglesia en el volumen 2, en la página 58. Y dice lo siguiente: Jesús os ama a ambos y os salvará si deseáis ser salvos de la forma indicada por Dios. La cita nos dice que siempre Dios tiene una única forma para salvarnos. Es Dios quien establece la forma para salvarnos. No somos nosotros los que determinamos o los que decidimos cómo es que queremos que Dios nos salve, sino es Dios quien decide cómo es que Él va a querer salvarnos, la forma que Él va a usar para salvarnos. No fue Noé quien le dijo a Dios: Señor, quiero que me salves a mí y a mi familia a través de una arca, así es de que la voy a construir. No, fue Dios quien le dijo a Noé que la única forma que Él había designado para salvarlo a él y a su familia era a través de un arca. Hermanos, con esto nos debe de quedar claro en nuestras mentes que solamente nos podremos salvar si aceptamos ser salvados de la manera indicada por Dios, no de la manera que nosotros suponemos que debemos ser salvados. Vamos a arrodillarnos y vamos a orarle a nuestro Dios. Bendito Padre que habitas los cielos y en todo lugar. Gracias, Rey del universo, por darnos el privilegio de poder estudiar su palabra en esta hora. Bendice Dios del cielo a su pueblo, bendice a sus hijos, bendice a aquellos sinceros de corazón que nos están acompañando en esta serie de estudios. Ilumina la mente de toda alma sedienta de la verdad y de la justicia. Abre nuestros pensamientos, Dios del cielo, para comprender las preciosas verdades que usted ha revelado en nuestro tiempo. Por favor, perdone nuestros pecados, escóndanos detrás de la justicia de Cristo. En el nombre de Jesús se lo rogamos. Amén. En nuestro estudio anterior estudiamos que hay un refugio que Dios va a establecer en el periodo de los juicios que vienen. Y que el paso de fe que tienen que hacer todos los que quieran escapar de la ira venidera es salir de las naciones que están embriagadas por Babilonia
e ir a ese refugio que Dios va a establecer en el momento oportuno. Y quedaba la interrogante: ¿cuál es ese lugar de refugio que Dios va a establecer en el tiempo del fin para poder librar a sus hijos de las terribles calamidades que le esperan a este mundo? ¿Cómo podrá separar Dios a su pueblo para que no esté envuelto en las abominaciones de Babilonia y para que no se encuentre en los territorios donde Babilonia ha embriagado? Que de acuerdo a Apocalipsis 18:3 dice que son todas las naciones las que han bebido del embriago de Babilonia. Pero es evidente que en el tiempo cuando Dios esté por derramar los juicios, Dios ya va a tener establecido en la tierra un único lugar donde Babilonia no pueda embriagar y donde Babilonia no pueda habitar en ese lugar. Y que por consiguiente Dios pueda proteger de las plagas todos los que se encuentren en ese lugar de la tierra. Un único lugar de la tierra donde habrá salvación en medio de la destrucción y de los juicios que van a caer en la tierra. Un único lugar en la tierra donde Dios dará refugio, redención, protección a todos aquellos que deseen librarse de la ira venidera. Quiero llevarles al libro de Salmos. En el libro de Salmos capítulo 74 versículo 12. Ahí vamos a ver la ubicación de ese lugar donde Dios pretende refugiar a sus hijos. Esto no lo dice Alfredo Herrera, lo dice Dios a través de sus profetas, como lo vamos a empezar a ver de aquí en adelante, paso tras paso, profeta tras profeta. ¿Dónde es que Dios pretende proteger y blindar a sus hijos? Y por eso es que vamos a entender más adelante por qué es que los reyes de la tierra se reúnen en Megiddo. ¿Con qué intención se reúnen en Megiddo? Para pelear la gran guerra del Armagedón, que se pelea durante la séptima plaga y que se reúnen durante la sexta plaga. Dice Salmos 74:12. Mire lo que dice: pero Dios es mi rey desde tiempos antiguos, el que obra salvación en medio de la tierra. Mis hermanos, ¿dónde es que Él obra para salvación? La Escritura dice que Él obra salvación en medio de la tierra. En medio de la tierra. Bueno, para esto tendríamos que saber cuál es a lo que Dios en su concepto divino le llama en medio de la tierra. ¿Cuál es o qué territorio, qué lugar en la mente de Dios es el medio de la tierra? Que es donde dice la Escritura que Dios obra salvación en ese lugar. Dice que es el que obra salvación en medio de la tierra. Para eso vamos a preguntarle a Isaías, ¿cuál es el medio de la tierra? ¿Dónde es ese en medio de la tierra donde Dios obra salvación? Dice Isaías 19:24. Préstele atención a este versículo. En aquel tiempo Israel será tercero con Egipto y con Asiria para bendición en medio de la tierra. Dice la Escritura que en aquel tiempo Israel estará por bendición en medio de la tierra.
Pero hasta aquí no sabemos todavía a qué tipo de acontecimientos se está refiriendo la profecía. Nos está diciendo que Israel será bendición. En aquel tiempo, hablando del tiempo del fin, Israel será bendición en medio de la tierra. Hermanos, en medio de la tierra. Es decir, hay un tiempo donde Dios va a establecer a su pueblo escogido en medio de la tierra. ¿Para qué lo va a establecer? Para bendición, para salvación. Obsérvese, hasta aquí no se nos ha dicho cuál es en medio de la tierra. Solo dice que Dios establecerá a Israel en medio de la tierra para bendición. O sea, Dios sí sabe dónde va a ubicar a su pueblo para salvación de todos los demás en aquel tiempo, en el tiempo final. Dice que lo va a establecer en medio de la tierra para bendición. Y Salmos 74:12 nos dijo que Dios obrará salvación en medio de la tierra. Ahora vamos a preguntarle a Ezequiel, ¿cuál es el medio de la tierra? Ezequiel 38:12. Préstele atención a este versículo, mis hermanos. Para arrebatar despojos y para tomar botín, para poner tus manos sobre las tierras desiertas ya pobladas, y sobre el pueblo recogido de entre las naciones, que se hace de ganado y posesiones, y que mora en la parte central de la tierra. Ezequiel dice que Dios va a recoger su pueblo, va a traer todo su pueblo de todas las naciones. Hermanos, aquí no se está refiriendo cuando Israel trajo a Judá de Babilonia, porque entonces no lo trajo de todas las naciones, lo trajo nada más de Babilonia, es decir, de la Babilonia de Nabucodonosor. Aquí se está refiriendo a un acontecimiento cuando Dios recoge a su pueblo de entre las naciones, en plural. Y dice que cuando Dios recoge a su pueblo en plural de entre todas las naciones, lo va a asentar, lo va a establecer en la parte central de la tierra. Para ampliar esta explicación de la parte central de la tierra, de en medio de la tierra, que Dios va a obrar salvación en medio de la tierra, va a ser para bendición en medio de la tierra, y que lo va a asentar, lo va a recoger en la parte central de la tierra. Vamos a irnos a una parábola que se encuentra registrada en el libro de Isaías, en el capítulo 5, en el versículo 1 y hasta el versículo 7. Ahí vamos a encontrar cuál es esa parte central de la tierra, a lo que Dios le llama la parte de bendición, donde Él va a obrar para bendición, para salvación de la humanidad. En esta descripción que se nos da en Isaías, en el capítulo 5, del 1 al 7, se nos habla en términos parabólicos. En realidad es una parábola. Préstele atención a lo que Dios dice. Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Nótese que se nos habla de una viña. La viña representa el pueblo de Dios. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil,
La ladera fértil evidentemente es el territorio donde está asentada la viña. Así es de que tenemos el pueblo de Dios y tenemos el territorio donde está el pueblo de Dios, que es la ladera fértil. La Biblia le llama a ese territorio una ladera fértil. Dice, la había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta. No será podada ni cavada y crecerán en él cardos y los espinos. Y aún a las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio y aquí vileza, justicia y aquí clamor. Como dije hace un momento, mis hermanos, esta es una parábola relatada en los labios del profeta Isaías. Y en sí, más que una parábola, es una profecía en relación a Israel. Dios se describe acá como un hombre amante, como un amante, un padre amante, un amado, un esposo, que tenía una viña. La Escritura nos dice que esta viña es la casa de Israel y la casa de Judá. Y dice que esta viña fue plantada en una ladera fértil. Para saber cuál es esa ladera fértil, basta con saber a dónde es que fue plantado el pueblo de Israel cuando fue sacado de Egipto. Todos sabemos que Israel, al ser sacado de Egipto, fue plantado en Canaán, en la tierra de Canaán, la tierra prometida, que más adelante se llamó el pueblo de Israel, es decir, la tierra de Israel, el reino de Israel. Ahora en día a ese territorio se le llama Palestina, el territorio donde una vez los hijos de Israel fueron establecidos. Pues bien, como los hijos de Israel fueron sacados de Egipto, es decir, una nación idólatra, un pueblo idólatra que no tenía vida, es decir, hablando en términos espirituales, no salió nada bueno de ahí, no había nada bueno en Egipto que pudiésemos decir que podría servirle a la humanidad para su salvación. Entonces Israel es sacado de Egipto y es llevado a Canaán y establecido en Canaán como un pueblo. Es decir, la viña es plantada en Canaán. En otras palabras, la ladera fértil era la tierra prometida donde Israel iba a ser plantado. La ladera fértil es a lo que ahora mismo se le llama Palestina. Ahí fue plantado Israel. Dice que Dios la cuidó. En la parábola se describe a Dios como un Dios atento. Cuidó de ella, plantó bien sus vides, le edificó en medio de ella una torre para vigilar, para protegerla. Hizo un lagar para poder atender, recoger los frutos y sacar la esencia, sacar el producto. Es decir, estableció
estableció todo un sistema, un pueblo bien organizado, y a través de ello se pretendía que pudiese revelarse la salvación al mundo y revelar el carácter de Dios al mundo. Pero resulta que en lugar, mis queridos hermanos, en lugar de poder revelar la gloria de Dios al mundo a través de esta viña, se reveló injusticia, vileza, se reveló inmundicia a las naciones, porque esta viña se convirtió en una viña que en lugar de producir uvas puras, naturales, produjo uvas silvestre, uvas que no servían para hacer vino. Y entonces la Escritura dice que este pueblo, porque es una parábola en referencia al pueblo de Dios, eso es lo que dice el versículo 7, que esta viña representa al pueblo, a la casa de Israel y a la casa de Judá. Resulta que por la desobediencia y la rebeldía de este pueblo, Dios les dice que los va a desalojar, los va a despojar, ¿sí? Es decir, les va a quitar todo. Va a quitar la vallada que había de protección y va a dejar que los destruyan hasta que su casa sea dejada desierta. Hermanos queridos, dice que no va a mandar lluvia más. Les advierte que no iba a mandar lluvia para que no cayese agua sobre ellos. La lluvia representa a los profetas que traían la palabra de Dios para el pueblo, para que el pueblo reverdeciera en la gracia de Dios. Y al decirles que no iba a mandarles más lluvia, quiere decir de que no iba a mandar más profetas. Entonces tendremos que buscar el tiempo de cuándo es que esta profecía se cumple. ¿Cuándo es que Israel es despojado, es quitado? No es cuando fue llevado en cautiverio a Babilonia, porque solo fueron 70 años y después volvieron y Dios siguió mandando más profetas para que pudiesen reverdecer. El tiempo cuando Israel fue quitado de la ladera fértil, fue despojado de la ladera fértil, y Dios permitió que la desgracia llegara a ese pueblo y que la casa fuera dejada desierta, es después de que Cristo murió en la cruz, cuando Israel fue despojado de su territorio y fue llevado en cautiverio por las naciones gentiles en el año 70. Después Dios cesó, no mandó más profeta. El último profeta fue Juan, y luego llegó Cristo. Rechazaron a Cristo y se cerró el cielo para enviar más profetas a este pueblo. Ya no hubo más lluvia de verdades para que ellos pudiesen conducirse por el camino de Dios. Pues bien, hermanos, resulta que en esta parábola se nos habla de una ladera fértil. Y al hablarnos de esta ladera fértil, nos da un indicativo que evidentemente el resto no es fértil. Solo es este territorio a lo que Dios en su concepto le llama una ladera fértil. Pero en el año 70, esta ladera fértil fue convertida en un desierto como el resto del mundo. Cuando dice que en un desierto, es evidente porque no cayó más lluvia, no había más vida, la hierba se secó, porque la hierba solo reverdece con agua. Este cumplimiento lo podemos ver en Mateos 24, 37 y 38. Mire lo que dijo Jesús. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, las nubes que traen el agua, y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos
como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste. Versos 38. He aquí vuestra casa os es dejada desierta. ¿Por qué es dejada desierta? Porque Israel se había dedicado a matar y a matar profeta tras profeta que llegaba para amonestarles. Entonces hubo un momento en que Dios dijo, no más. E hizo que la casa de Israel, hizo que la casa de este pueblo, es decir, el territorio donde ellos estaban, fuera dejado desierto. Cuando dice que fuera dejado desierto, no está diciendo que no iban a haber habitantes viviendo en ese territorio, sino más bien es porque Dios considera al resto del mundo, al resto del planeta, lo considera como un desierto. ¿Por qué un desierto? Porque la salvación viene a través de Israel. Y eso es innegable. Así le dijo Jesús a la samaritana. Ustedes podrán decir esto o lo otro, pero la salvación viene por los judíos. Incluso el mensaje que los cristianos tenemos, la tenemos por los judíos. Fueron los judíos los que llevaron el evangelio al mundo. Por eso Pablo era judío, Pedro era judío, los 12 apóstoles eran judíos. Y la mayoría de los convertidos de la iglesia primitiva eran judíos. Es decir, la salvación viene de ellos. Pues bien, este pueblo fue establecido para que pudiese ser vida en medio de un mundo moribundo, de un planeta desértico, de un planeta sin vida. Si ustedes se dan cuenta, en ningún otro pueblo vinieron profetas sino excepto a través de Israel. El mundo podía alimentarse solamente a través del pueblo de Israel. Si querían conocer la verdad de salvación en la época de ellos, solamente se podía a través de los hijos de Israel. Porque a Israel es donde llegaban los profetas. Todos los profetas llegaron ahí. Es más, todos los profetas eran israelitas. Entonces, hermanos, encontramos de que la salvación en sí venía por este pueblo. Ellos eran la viña escogida por Dios, que Dios estableció. Y el lugar donde los estableció, Dios le llama o lo denomina como una ladera fértil. El resto del mundo es infértil porque no tiene mensaje de Dios. Y si lo reciben es a través de esta ladera fértil, de este pueblo que se encuentra en la ladera fértil. Es decir, Dios los estableció, pero por desobedientes los desalojó de esa tierra y convirtió ese territorio en un lugar desértico. Quiere decir que gentiles que no tienen vida en sí mismos, sino que dependen de la salvación otorgada a Dios, por Dios a través de este pueblo, gentiles incrédulos empezaron a habitar sobre esa ladera fértil y por consecuencia Dios dejó de llamar a ese territorio una ladera fértil, sino un desierto como el resto de las demás naciones. Desde el año 70 esa ladera fértil no existe. Fue convertida en desierto porque allí se cumplió la profecía de la parábola de Isaías 5, cuando dice que te voy a despojar, te voy a quitar los vallados y te voy a convertir en desierto. Voy a hacer que la lluvia no caiga sobre ti, que no vengan más profetas. Voy a hacer que después de haber hecho de ese lugar el centro de la adoración verdadera que Dios estableció en esta tierra, la convirtió en una maldición, la convirtió en un desierto, ese territorio. Y desde entonces, Palestina, que ahora se le llama así, ese territorio se convirtió en un lugar de conflictos, de pleitos constantes, de guerras continuas, y en la actualidad es el lugar más conflictivo del planeta Tierra. Lo que una vez fue una ladera fértil, es decir, o que fue denominada por Dios como una ladera fértil, un lugar donde había vida, donde el autor de la vida incluso vino a entregar su vida, porque si ustedes ven, Jesús murió ahí también, y por él nosotros también tenemos vida.
Es decir, un lugar fructífero donde emana leche y miel, o donde emanaba leche y miel, según lo que Cristo dijo, lo que Dios dijo, ahora se ha convertido en un lugar de conflicto, en un lugar de guerras, en un lugar de grandes convulsiones, en cumplimiento de lo que la profecía de Cristo había señalado. Cristo también dijo que si bien es cierto, ese territorio, esa ladera fértil, iba a ser convertida en un desierto, y que el pueblo, la viña, iba a ser despojada de ese territorio, iban a ser vendidos como esclavos a todas las naciones, y los gentiles iban a poseer ese territorio. Si bien es cierto, Jesús lo dijo, también dijo que había determinadose un tiempo hasta cuando Él iba a permitir que ese lugar fuera profanado por los pueblos gentiles de la tierra, los pueblos desérticos de este planeta, los pueblos sin vidas, los que no tienen verdad, los que no recibieron nunca la verdad directa de Dios a través de sus profetas, sino que dependen de los mensajeros y del pueblo que una vez Dios levantó en este mundo para hacer luz en estas naciones. En el libro de Lucas, en el capítulo 21, en el versículo 24, mire lo que Jesucristo dice: y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. ¿Hasta cuándo Jerusalén, ese lugar, va a ser hollado por los gentiles? Va a estar en el desierto, va a estar en desértica, habitada por gente del desierto, hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Es decir, Dios ha determinado un tiempo que le va a permitir a los gentiles que profanen ese territorio, hagan lo que quieran hacer. Todavía Dios no ha levantado ese tiempo, porque todavía los gentiles siguen profanando en ese territorio. Cada rato hay bombazos que están cayendo en ese territorio, peleas, conflictos bélicos armados que se dan, profanándose en todos los sentidos. Gentiles de toda naturaleza adorando a dioses falsos, los islámicos por un lado, el catolicismo por otro lado, los judíos por otro lado con sus ideas que tienen, y así diversas religiones que están establecidas ahí, profanando esa ladera fértil que Dios escogió desde el principio. Pero todo esto va a estar ahí hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Pues bien, hermanos, dice que Dios estableció, en los textos que hemos leído anteriormente, dice que Israel fue establecido o va a estar establecido para bendición en medio de la tierra. Dice también que Israel va a ser, su pueblo va a ser recogido de entre todas las naciones para que moren en la parte central de la tierra. Y también dice que Dios es el que va a obrar salvación en medio de la tierra, según Salmo 74, 12. Pues el medio de la tierra, mis hermanos amados, es precisamente esa ladera fértil, ese territorio que Dios escogió para asentar ahí su pueblo. Ese territorio que una vez Dios escogió para poder establecer a un pueblo que le representara en este mundo. Es precisamente a lo que hoy llamamos Palestina. Un lugar de conflicto, un lugar bélico, en todos los sentidos. Pero la profecía nos dice que ese lugar estará así hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Ahora, mis hermanos, viene un tiempo, mis hermanos, cuando ese remanente de los hijos de Israel, de aquellos que fueron esparcidos sobre
todas las naciones, una vez más, reciben el llamado de parte de Dios, para que puedan habitar una vez más la ladera fértil. Una vez más, Dios va a invitar al remanente de los hijos de Israel, empezando por los 144,000 redimidos del Cordero, para que abandonen las naciones y una vez más se establezcan en la ladera fértil. Por eso es que vemos a los 144,000 de pie, juntamente con el Cordero. ¿Sabe sobre qué monte? Dice, sobre el monte Sión. Y vamos a ver de que esto no es una profecía que nos estamos inventando nosotros. Leemos lo siguiente. Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa del Eterno será establecido por cabecera de montes. Primero, notemos, mis hermanos, que esto va a pasar en los postreros tiempos. Dice que Dios va a establecer la casa de Él por cabecera, el monte de la casa de Él por cabeza de todos los demás montes. Ahora mismo la iglesia de Dios no es cabeza, la iglesia de Dios es más que cola todavía. Pero este es el tiempo, en aquellos postreros tiempos, cuando Dios glorifique al remanente de la casa de Israel, a los 144,000, que ya yo he explicado ese tema, ya hemos tenido ese tema. Puede verlo en nuestro canal de YouTube. Ahí está la serie completa de los 144,000. Es el tiempo cuando los 144,000 ya están sellados y ungidos por Dios. En ese tiempo Dios establece la casa de Él, su pueblo, su iglesia. La establece por cabeza de todos los montes. Y más altos que los collados. Más alto que los collados. Y mire lo que dice. Y correrán a él los pueblos. ¿Qué pueblos? Los pueblos gentiles, los pueblos del desierto, de las naciones paganas. ¿Correrán a dónde? A la casa de Dios. Pero esto va a ocurrir, porque no ha ocurrido, la Biblia dice que va a ocurrir en los postreros de los tiempos. Va a ocurrir cuando el pueblo de Dios, cuando la casa de Dios sea establecida como cabeza de todos los montes. Y mire lo que dirán las naciones, los pueblos paganos, es decir, multitudes de gente pagana. Versos 2. Vendrán muchas naciones. No dice que vendrán todas las naciones. Dice que vendrán muchas naciones, muchos pueblos. Y dirán, mire lo que dirá la gente, los que acepten la invitación de Dios. Venid y subamos al monte del Eterno. Nótese, subamos al monte del Eterno, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará su camino, y andaremos por sus veredas. Obsérvese que las naciones dirán, subamos, vayamos a la casa, al monte del Eterno. Esto ocurre cuando la casa de Dios está por cabeza de los montes. Dice, porque de Sión saldrá la ley
y de Jerusalén la palabra de Dios. Hermanos, Sión representa al pueblo en sí y Jerusalén representa el territorio donde su pueblo va a estar en ese momento. Y dice que las naciones dirán: subamos, vayamos, unámonos con ellos. Muchas naciones, muchos pueblos dirán eso. Y dice el versículo 3: y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos. Y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará nación contra nación, ni se ensañarán más para la guerra. ¿Quiénes son estos? Todos aquellos que digan: mirad, vayamos al monte, a la casa del Señor. Vayamos. Todas estas naciones, todos estos pueblos que se conviertan, que decidan unirse con su pueblo, que va a estar en Jerusalén, que es de donde va a salir la palabra de Dios, van a abandonar todo espíritu bélico que habían adquirido mientras estaban entre las naciones. Van a abandonar, hermanos, estamos hablando de que ahí se van a convertir políticos, se van a convertir gente común, científicos, gobernantes, gente pudiente de finanzas, de dinero, gente pobre. Va a haber una mezcla, naciones, pueblos enteros se convertirán, porque podrán ver que de ahí está saliendo la palabra del Señor. Y se convertirán en personas de paz. No más de guerra, no más de conflictos. Gobernantes que quizás habían gobernado sus naciones, sus países, sus pueblos. Gobernantes de toda índole, de regiones, quizás hasta bélicos. No más guerras, conflictos. Se unirán en paz. Y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca del Señor de los ejércitos lo ha hablado. Aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, es decir, los que no quieran convertirse, los que decidan rehusar al último llamado que se le está haciendo para que se unan, nosotros con todo andaremos en el nombre del Señor nuestro Dios eternamente y para siempre. Mire, sigue diciendo: Israel en ese tiempo será redimido del cautiverio. Israel, ese Israel que se menciona allí, son los 144,000 hijos de Israel que son sellados de cada una de las 12 tribus. Véase el estudio de los 144,000 para que entienda de lo que le estoy hablando. Actualmente esos israelitas espirituales y descendientes también de Abraham se encuentran dentro del pueblo adventista del séptimo día. Y para entenderlo bien, véase la serie de los 144,000. En ese tiempo dice que Israel va a ser reunido, va a ser redimido del cautiverio. Este cautiverio significa que en el momento cuando ellos son sellados, ellos están sometidos bajo las leyes de las naciones gentiles. Están sometidos bajo los gobiernos gentiles. No se rigen por sí mismos. Es en ese contexto que está hablando de un cautiverio en ese versículo.
No tienen sus propias leyes, no tienen sus propias creencias, están mezclados entre los pueblos y naciones del desierto, naciones que no tienen temor de Dios, se rigen por un sistema de educación pagano, por un sistema de comercio pagano, por un sistema de gobierno pagano, es decir, con leyes paganas que se aprueban, es decir, que tienen en cierto sentido que aguantarse porque están gobernados por gentiles, no están gobernados por hijos de Dios. Pues dice que en ese tiempo será redimido del cautiverio, para que Israel, para que su pueblo sea redimido del cautiverio de los pueblos gentiles, debe salir de sus dominios, deben abandonar sus dominios y establecerse como un reino, como un pueblo en esta tierra. Por eso es que cuando ese tiempo esté por llegar, Dios hará una obra en este lugar y Satanás lo sabe. Por eso es que está haciendo todo lo posible para evitarlo. Sigue diciendo, verso 6, en aquel día, dice el Eterno, juntaré la que cojea a los 144,000 y recogeré la descarriada, la gran multitud descarriada entre todas las naciones de Babilonia, y a la que afligí, y pondré a la coja como remanente de las 12 tribus de Israel, y a la descarriada como una nación robusta, grande, una gran multitud de todos los pueblos. Y el Señor reinará sobre ellos. ¿Dónde? No en Estados Unidos, no en Sudamérica, no en Europa, dice, reinará sobre ellos en el monte de Sión, desde ahora y para siempre. Hay un lugar determinado en la tierra donde Dios va a reunir y recoger a su pueblo y los va a poner ahí para que Él pueda reinar sobre ellos y así librarlos del cautiverio de las naciones paganas donde Babilonia ha embriagado. Todo esto, mis hermanos, dice el versículo 1 de esta lectura que estamos leyendo, todo esto acontecerá en los postreros días. No me lo estoy inventando. Hay un tiempo donde Dios va a restaurar la ladera fértil, el territorio que ahora se le llama Palestina, que en el tiempo de los profetas se le llamaba Canaán. Hay un tiempo donde Dios reúne a sus hijos ahí, porque ese territorio es el único lugar que tiene vida, según la lógica de Dios. Y vamos a ver por qué. Según la lógica de Dios, en toda la tierra es el único lugar que tiene vida. Lo vamos a ver con las Escrituras. Lo vamos a ver con el espíritu de profecía. Por eso, mis amados hermanos, ustedes habrán leído en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 17, en el versículo 1 hasta el versículo 3, nos encontramos con una escena extremadamente maravillosa. Es que la profecía es tan perfecta. La profecía es exacta en todos los sentidos, mis hermanos. Usted va a ir entendiendo a medida que vamos desarrollando esta serie muchas cosas. Y va a entender también por qué Satanás en la guerra del Armagedón reúne a todos los reyes de la tierra en Megiddo, es decir, en Palestina, porque allí es donde está Megiddo. Va a entender también por qué y dónde es que todos los reyes de la tierra de todas las edades se reúnen para acercar la nueva Jerusalén. Y eso es después del milenio. Va a entender muchas cosas. ¿Por qué Dios escoge ese territorio? Y ahora vamos a analizar lo que dice Apocalipsis 17, 1 y 3. Ahí hay una revelación interesantísima.
Dice lo siguiente: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Por eso es que van a caer las plagas sobre los moradores de la tierra y sobre las naciones. Y me llevó, versos 3, en el espíritu al desierto. ¿A dónde lo llevó? Al desierto. Y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombre de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Miren lo interesante. ¿A dónde es que el apóstol Juan vio a esta mujer sentada sobre esta bestia? Fíjense de que el apóstol Juan vio a la bestia del capítulo 13 saliendo del mar. Vio a la bestia de 2 cuernos levantándose de la tierra. Pero a esta bestia no la ve ni en el mar ni en la tierra, sino en un desierto. Y ve que hay una mujer sentada sobre ella. ¿Sabe por qué la escritura aquí ya nos habla de un desierto? Porque a estas alturas del capítulo 17, ya el mundo entero está dividido en dos grandes grupos y territorios. A estas alturas ya no hay diferencia entre el pueblo de la tierra y el pueblo del mar, haciendo referencia al continente americano y al viejo mundo. Porque todos están afanados en un mismo propósito. Todos están unificados bajo Babilonia. En este tiempo, la separación ya es entre las naciones del desierto, los pueblos del desierto donde Babilonia está gobernando, porque ahí la vio Juan en el desierto, y entre el pueblo de Dios que se encuentra no ya en el desierto, sino ya en la ladera fértil. En este tiempo, Dios ya ha restaurado la ladera fértil. La ha restaurado. Ya la división de la tierra está en dos puntos nada más. Los que son ciudadanos del desierto, donde la mujer está gobernando, donde la mujer se ha sentado en esa bestia, y los que son ciudadanos de la ladera fértil, del territorio que Dios ha restaurado, ha levantado, y donde está su iglesia puesta por cabeza de todos los demás pueblos. ¿Sabe por qué está por cabeza? ¿Y sabe por qué es una ladera fértil a estas alturas? Porque ese pueblo que está ahí ha recibido la plenitud de la lluvia tardía, la lluvia del cielo. Ha recibido el poder del Espíritu Santo. Ha recibido a ese ángel que ha bajado del cielo y ha iluminado toda la tierra con su gloria. Lo ha recibido. Hay luz suficiente para mostrarle al mundo el camino de Dios. Hay luz suficiente para que las naciones puedan hacer su decisión. Por eso es que ya no son desierto. Ya ese lugar ha sido purificado, ha sido limpiado. Ah, sí, Dios va a purificar ese lugar. Dios no va a establecer su pueblo en ese lugar. No lo va a llevar ahí hasta que no haya limpiado primeramente ese lugar de todas esas inmundicias y profanaciones que han hecho los pueblos gentiles que actualmente habitan ahí y de los que han pasado ahí. En esta serie de estudio vamos a ver cómo es que Dios lo va a purificar ese lugar, cómo Dios lo va a limpiar, cómo Dios va a efectuar una purificación al punto
punto, mis hermanos, que en el tiempo de la hora undécima, que es el periodo cuando esta mujer está sentada sobre esta bestia, ya está definido quién es la ladera fértil, dónde está la ladera fértil y los súbditos que habitan ahí, y dónde está el desierto y los súbditos que habitan en el desierto. Todas las naciones que están bajo el control de Babilonia. No importa si son americanos o europeos, no importa si están embriagados por Babilonia, han rechazado la invitación de Dios para habitar en la ladera fértil, son considerados babilonios, enemigos del gobierno de Dios. Esto quiere decir que el lugar donde van a caer las plagas es en todos los territorios que en la lógica de Dios se le llama el desierto, que es donde está la bestia gobernando. Que es el lugar que no tiene vida en sí mismo, a no ser que pueda aceptar el llamado de salvación que van a ser los santos de Dios y que se encontrarán en la ladera fértil. En este estudio vamos a ver también por qué se le llama la ladera fértil. ¿Qué es la fertilidad que tiene esta ladera, este territorio, en medio de los terribles castigos, juicios destructivos que van a ser derramados sobre esta tierra? Dice el libro de Zacarías, capítulo 8, versículo 7 y versículo 8, confirmándonos lo que estamos hablando. Así dice el Eterno Todopoderoso: yo salvaré a mi pueblo de la tierra del este y del oeste, es decir, las tierras del desierto, y los traeré aquí. ¿A dónde? A la ladera fértil. Y habitarán en Jerusalén. Y será mi pueblo, y yo seré su Dios con fidelidad y justicia. Es decir, Zacarías nos está diciendo que Dios salvará a su pueblo de las tierras del este y del oeste y los traerá a Jerusalén, a esa ladera fértil que Dios va a restaurar y la va a poner en alto por cabecera de todos los montes en los postreros días. Reconfirmémoslo con Isaías 66, 18 y 20. Mire lo que dice: porque yo conozco sus obras y sus pensamientos. Tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas, y vendrán y verán mi gloria. ¿A dónde vendrán? Los siguientes textos nos lo dice: y pondré entre ellos señal, y enviaré de los escapados de ellos a las naciones, a Tarsis, Fut, Lud, que disparan arco, Tubal y Javán, y las costas lejanas que no oyeron de mí, ni vieron mi gloria, y publicarán mi gloria entre las naciones. Hermanos, ese es el fuerte pregón, ya lo he explicado anteriormente. Los escapados son los 144,000 que van a revelar la gloria de Dios a las naciones. ¿Cuál es el propósito de Dios? Juntar los pueblos, lenguas, y para que vengan a la ladera fértil y vean la gloria de Dios. Versos 20: y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones por ofrenda al Eterno, en caballos, en carros, en literas, en mulos, en camellos, a mi santo monte de Jerusalén. Dice el Eterno: al modo que los hijos de Israel traen la ofrenda en utensilios limpios a la casa del Señor.
Hermanos, esta escena no ocurre después del milenio como algunos creen. Después del milenio Dios no envía a nadie a recoger su pueblo de las naciones. Todos ya están recogidos, han sido recogidos 1000 años antes en la gran ciudad. Después del milenio Dios no envía a los escapados para que vayan a las naciones y recojan a todos sus hermanos y los traigan a Jerusalén, al santo monte de Dios. No. Ya no hay gracia, ya no hay oportunidad. Es más, esto de juntar a las naciones, esto de juntar a estos pueblos, ocurre precisamente al principio del fuerte pregón. Todo el fuerte pregón es para reunir de entre todas las naciones a los hijos de Dios en la ladera fértil. Quiere decir que para ese momento Dios ya tiene que haber limpiado ese territorio. Tiene que haberlo purificado. En otras palabras, Dios se apresta a desalojar y a purificar todo ese territorio. Porque ese es el Gosén. Dios los envía a los escapados para que recojan a todos sus hermanos durante el fuerte pregón, porque vienen 7 postreras plagas que no va a haber misericordia porque son derramadas puras sobre todas las regiones donde Babilonia está gobernando, sobre todos los territorios del desierto. Porque las plagas es para castigar a Babilonia y a sus súbditos. Por eso el llamado de Apocalipsis 18:4: salid de ella, pueblo mío, para no recibir las plagas, para que no seáis participantes de sus pecados, para que no recibáis las plagas que serán derramadas sobre ellas. Hermanos, y entonces aquí viene la pregunta: ¿por qué Palestina? ¿Por qué ese lugar? ¿Por qué Dios considera ese lugar el centro de la tierra, el medio de la tierra, su ladera fértil? ¿Por qué Salmos está diciendo que Dios va a obrar salvación desde ahí? ¿Por qué Dios dice que va a establecer a Israel en medio de la tierra para bendición a las naciones? Esto no es simplemente, mis hermanos, por puro capricho de Dios. En nuestro próximo estudio vamos a descubrir en las Escrituras por qué Dios elige Palestina. Es curioso. Reflexione y piense. Incluso después del milenio, cuando la santa ciudad de Jerusalén viene, ¿a dónde es que se sienta la ciudad? No se sienta en Estados Unidos, no se sienta en Sudamérica, no se establece en Europa. La Escritura nos dice que Dios la va a sentar sobre el monte de los olivos que se encuentra en Palestina. ¿Por qué Dios elige ese lugar para constituir a la ciudad que va a ser la capital del universo en ese tiempo? Hermanos, eso no es casualidad, no es capricho de Dios. ¿Por qué Dios eligió Palestina como el hogar de Cristo, de su Hijo cuando viniese aquí a la tierra? ¿Por qué no lo mandó a Grecia? ¿Por qué no lo mandó a Roma? Él pudo haber muerto en cualquier parte de la tierra si el punto era morir por la raza humana. ¿Por qué precisamente tenía que morir ahí, en Palestina, en Jerusalén? Que Jesús mismo lo dijo: me es necesario subir a Jerusalén, ser rechazado por los sacerdotes, vituperiado, escarnecido y muerto y resucitado el tercer día. ¿Por qué? Hermanos, eso no es casualidad. ¿Por qué cuando Dios le llamó a Abraham y le dijo: mira, Abraham, necesito que sacrifiques a tu hijo,
Y le dio instrucciones en qué lugar tenía que sacrificarlo. Sobre el monte Moria. ¿Por qué? Mis hermanos. ¿Por qué cuando Dios le pide a Abraham que salga de Ur de los Caldeos, no se lo lleva para Egipto, que era tierra muy fructífera en ese tiempo? No se lo lleva para Grecia, no se lo lleva para Roma, no se lo lleva para otro lado. Precisamente le dice que le va a entregar Canaán y que es ahí donde tiene que ir. Que él se la entregue por herencia a Abraham. ¿Por qué le entregó ese territorio? No es porque el territorio era pervertido, perverso, idólatra, si es que todos los lugares de la tierra estaban sumidos en idolatría en ese tiempo. En nuestro próximo estudio vamos a descubrir por qué Dios selecciona ese territorio y por qué al final de la historia de esta humanidad, en la gran guerra del Armagedón, se va a pelear precisamente en ese territorio. Hermanos, no se lo pierda. Comparta estos estudios. Le ruego encarecidamente que se tome el tiempo y comparta con sus amigos, con sus grupos, para que puedan entender lo que está a punto de acontecer y lo que Dios va a realizar en esta tierra. Vamos a orar a nuestro Dios y vamos a pedirle la bendición al cielo. Padre amado, gracias por el estudio que usted nos ha permitido desarrollar en esta hora. Queremos, oh Dios, suplicarle la bendición de su Santo Espíritu. Señor, sin usted nada somos. Ayúdanos a aceptar el medio y la forma que usted ha elegido para salvarnos. Te ruego, Dios del cielo, que el Espíritu de toda verdad obre en el corazón sincero de todos aquellos que van a ver o escuchar este estudio. Permita, oh Dios, que su nombre y solamente su nombre pueda ser exaltado. Porque esto es su palabra, oh Dios. Es alimento tanto para mí como para todos tus hijos. Ayúdanos, oh Dios, a mirar su gracia y su misericordia. Y mirar en todo esto el plan de redención que nuestro amado Jesucristo ha traído en favor de la raza humana. Padre, en sus manos nos encomendamos. Guía nuestros pasos. En el nombre de Cristo Jesús se lo rogamos. Amén y amén.